Jesús, nuestro amado Maestro, nos envuelva a todos en su paz. Bueno, esperamos, a ver un momento, no tener dificultades con la comunicación porque estamos en una transmisión a través de satélite, no es por cable y esto siempre da dificultades, ¿no? Bueno, que la espiritualidad nos auxilie en este sentido, que podamos mantenernos todos en paz, que la fuerza del Evangelio nos estructure. Para la charla de hoy es conocimiento futuro, conocimiento del futuro en el sentido de adelantarnos a las circunstancias, ¿no? Adelantar el porvenir. Y ahí pensábamos entonces en personajes históricos, ¿no? Hay gran número, por poco que pensemos nos salta a la mente enseguida muchos personalidades, ¿no? Que se pueden considerar precursores de la futurología. Y ahí nos acordamos de Leonardo da Vinci, de Julio Verne, de incluso Isaac Peral, muy cercano a nosotros, aquí a Murcia. Y bueno, podemos considerar, ¿no? que adelantaban, no eran visionarios, ¿no? Ahí hicieron varios intentos en distintas áreas del conocimiento científico y la literatura, en muchos ámbitos, trayendo esbozos, ¿no? de conocimientos, de ideas, de artilugios, ¿no? Y bueno, en este sentido, nosotros desarrollamos la idea, ¿no? De si en verdad podemos conocer el futuro, saber qué nos acontecerá en la vida, ¿no? Conocer nuestro destino, como se suele decir vulgarmente también, ¿no? Y si es así, en el caso de que sea positivo, ¿está escrito entonces nuestro destino? Y si no está escrito, ¿cómo podemos conocerlo entonces? ¿En qué sentido interesa proyectarse en el porvenir? La idea de un mañana debe promover nuestra acción hoy. Todas estas inquietudes forman parte de la naturaleza humana, del deseo innato de trascendencia que constituye al ser humano, a cada uno de nosotros, ¿no? Y en esta idea es que queremos situar nuestra charla de hoy, ¿no? Vamos a intentar, disculpad un momento, poner la cámara, ¿no? El problema es que quizás por el hecho de poner la cámara tengamos algún problema, ¿no? Si es así, Víctor, por favor, nos lo indicas y cortamos la imagen, porque la conexión es muy pobre, ¿no? Estoy viendo que es muy mala. Entonces vamos a intentarlo, ¿no? Disculpad, no había visto que aún no estaba puesta la cámara, pero tenemos este inconveniente, ¿de acuerdo? Bueno, pues en esta idea, ¿no? Del deseo innato de trascendencia que constituye al ser humano, como hemos dicho a cada uno de nosotros, tenemos inquietud entonces por saber qué nos puede deparar la vida. Y cuando somos niños, ¿no? En las distintas fases de nuestro desarrollo, en la época de la niñez, nuestra atención se centra en las necesidades acordes a la edad. Y ahí deseamos ser como nuestro papá, nuestra mamá, cuando seamos mayores, ¿no? O cuando nuestro interés crece, aumenta un poco, pues ahí queremos ser futbolistas o bomberos, por ejemplo, los niños, y maestras o bailarinas las niñas. Cuando somos jóvenes se amplía
el proceso buscando saber si vamos a tener pareja, cuántos hijos vamos a tener, si vamos a viajar o vamos a tener éxito en la vida. Cuando estamos en la edad adulta, nuestras preferencias se centran más en la vida del vecino. Y ahí tratamos de tener más cosas que él, una casa más grande, un coche mejor. Y hoy buscamos incluso los niños a la carta, para que nuestro hijo luzca más que el del vecino. Cuando entramos en la vejez, finalmente, en la época del declive, nos preocupa el ahora y lamentamos las oportunidades perdidas en el logro de nuestros deseos íntimos y añoramos más tiempo para seguir lamentándonos de nuestro pasado insatisfecho. En fin, lo que queremos ver es que las circunstancias, que son infinitas, cada uno enfoca la vida, ¿no?, bajo estos anhelos más profundos que en realidad vienen a reflejar nuestra propia naturaleza, nuestro grado consciencial, expresando desde lo más importante a lo más insignificante, como hemos visto, ¿no?, dentro de la concepción de la realidad que nos permite nuestro entendimiento. Entonces, en esa tendencia a preguntar qué nos deparará la vida, pues caemos en el equívoco de buscar fuera lo que está dentro de nosotros. Y ahí vamos a consultar a divinos, a visionarios, a futuristas, a tarotistas, sensitivos, parapsicológicos, ¿no?, y todo este largo etcétera, ¿no?, de nombres que vienen a reflejar esta idea de adelantarse a los acontecimientos, ¿no?, aquellas personas que es posible, ¿no?, que adelanten el futuro o el porvenir. Las técnicas adivinatorias no son nada nuevo. Esto nos cruza desde tiempos inmemoriales, ¿no?, y ha sido desarrollado a lo largo de toda la historia de los tiempos y vienen a reflejar el sentido innato de trascendencia que tiene el ser humano, como hemos dicho, esa búsqueda incesante de conocer nuestro destino. Podemos citar en este sentido como meros ejemplos próximos a nosotros entonces, pues la cartomancia, que sería el conocimiento del futuro por medio de las cartas, la oniromancia, la interpretación a través de los sueños, la quiromancia por las líneas de la mano, pero también lo hemos buscado a través de los pozos del café, de las manchas de tinta, del fuego, de las brasas, de la bola de cristal, y por supuesto por la astrología, la numerología y otros medios, ¿verdad? La astrología trata, por ejemplo, de interpretar las influencias astrales sobre las personas y las cosas, en la creencia que el futuro está escrito de antemano en la mecánica celeste, ¿no?, en la mecánica astral. Y no hay que olvidar a quienes equiparan el espiritismo, incluso a estas mismas prácticas adivinatorias o mágicas, también considerándolo incluso anticristiano, porque dicen que trata de conocer secretos, el futuro por medio de la comunicación con los muertos, etcétera, ¿no? Y todo esto al margen de Dios y todas estas cosas, ¿no? Evidentemente hablan sin conocimiento de causa y por tanto no podemos considerarlo como una predicción, sino más bien como una tergiversación debido al desconocimiento y la desnaturalización de los hechos, ya que en verdad lo que pretenden es equipararlo a antiguas prácticas como la nigromancia, por ejemplo. Este es el caso del catolicismo, como sabéis, ¿no?, amparándose en el Antiguo Testamento. Y no saben, sin embargo, que los espiritistas también rechazamos semejantes prácticas, ¿no?, manteniéndonos solamente en la simplicidad y en la sencillez que nos exhortó el Maestro Jesús, a la luz de la razón y de la lógica más rigurosa enseñada por Allan Kardec. Entonces,
Lo que nos enseña el espiritismo como ciencia del saber es que si hacemos caso a estos adivinos, podemos estar condicionando de alguna manera incluso nuestro futuro de forma negativa. ¿Y por qué decimos esto? Pues sencillamente porque si nos dicen, por ejemplo, que nos vamos a casar con un millonario, con una artista, con una modelo, o nos va a acontecer esto o aquello en la vida, vamos a despreciar las circunstancias reales de nuestra existencia, ya que no las catalogamos dentro de lo que suponemos que será nuestro destino, lo que el destino nos depara. Y ahí rechazaríamos todo nuestro plan reencarnatorio, arduamente diseñado, como sabemos, al amparo de la espiritualidad superior, dando inicio a una vida llena de frustraciones, entonces, ¿no?, en la espera indefinida de aquel ideal que el adivino, la adivinación, nos hizo soñar, ¿no? Y descuidamos completamente la realidad existencial que nos cabe. Hay quienes planifican la concepción incluso de sus hijos para hacerlos nacer bajo el signo de Piscis o de Acuario, para que tengan tales o cuales cualidades, ¿no? Y bueno, que puedan tener un destino mejor y estas cosas, ¿no? Ya que el destino consideran que está escrito en las estrellas, ¿no?, según ellos. En este caso, cuando uno llega a creer que su destino está escrito en alguna parte, parece que se siente dispensado de preocuparse de su existencia y de buscar con trabajo y esfuerzo su camino, porque todo está hecho de antemano, está predestinado, ¿no? Entonces consideran que no tienen que esforzarse en nada, manteniéndose en la concepción ingenua de la antigua Grecia. Y aquí anulamos la facultad más preciosa que Dios concede a todo ser humano para alcanzar su plenitud, su verdadero destino, que es la libertad. Esto presupone entonces que el porvenir debe estar oculto para el hombre, porque si lo conociéramos de antemano, descuidaríamos entonces el presente y en verdad no obraríamos con la libertad necesaria. Nos dominaría la idea de que si una cosa ha de suceder, pues no deberíamos ocuparnos de ella, o por el contrario, trataríamos de evadirla a toda costa, perjudicando igualmente nuestra propia realidad. Dios nos oculta entonces el porvenir, la posibilidad de conocer el futuro, con el fin de que cada uno contribuya a la realización de su perfeccionamiento, que debe alcanzar por sus propios esfuerzos y centrándose en el aquí y ahora. Es así como nos concede el mérito de nuestro propio destino. Cuanto más reflexionamos sobre las consecuencias de conocer el futuro, más comprendemos la sabiduría de la providencia divina al ocultarnos. La seguridad de saber que algo feliz nos va a surgir nos llevaría a la inacción incompleta, y por el contrario, la de una desgracia nos sumiría en el total abatimiento. Y en ambos casos quedaríamos paralizados. Nuestras fuerzas quedarían paralizadas, anuladas. Nuestras potencias el hecho de las profecías o las mismas predicciones del futuro, que pueden ser concebidas por obra del Espíritu Santo, según piensan. Y en este caso nos preguntamos, ¿no?, si Dios se puede contradecir, entonces
¿Es posible la revelación del porvenir o no? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque es omnipotente, omnisciente y es omnipresente. Y aquí que viene el espiritismo entonces a darnos la clave de por qué estos fenómenos, cuál es la razón de ser, ¿no? Mostrando que el hecho mismo de las profecías, por ejemplo, no se aparta de las leyes naturales, que no son otras que las leyes de Dios. Y a través de Allan Kardec. Esto sucede así cuando el conocimiento anticipado de algo facilita, en vez de estorbar el cumplimiento de las cosas. Es decir, que esa revelación nos va a conducir a obrar de tal forma que no lo haríamos si no tuviéramos aquel conocimiento. Entonces el ejemplo en la propia vida podemos remitirnos, ¿no?, a nuestro día a día para alcanzar una imagen plástica, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, ¿no?, que alguien no lo dice en nuestro ámbito laboral, que nuestro nombre está entre 5 candidatos con los que nuestra empresa cuenta para otorgarnos un premio, una gratificación al mejor empleado del año, por ejemplo. Este hecho haría que nuestro comportamiento diario en la empresa variara a partir de aquel momento, ¿verdad? Y actuaríamos como, bueno, con otro pensamiento, con otra actitud, ¿no?, completamente más positiva, más renovadora, ¿no?, siendo más amables a partir de entonces, ¿no?, tratando de ser diligentes en nuestra tarea y con el fin de poder llevarnos ese galardón, ¿verdad? Bueno, esto es comprensible para acontecimientos de la vida diaria, ¿no?, que podemos prever, adelantarnos, ¿no?, por circunstancias determinantes, pero ¿cómo es posible captar un acontecimiento futuro, algo que se escapa a nuestra total previsión, desde el punto de vista de nuestras limitadas capacidades humanas? Y en caso de que pudiéramos, en realidad, por ser positivo, podríamos obtener todas estas revelaciones del futuro, todo el mundo, alcanzaríamos esta posibilidad. En principio, como el hombre debe concurrir al progreso general del mundo, y ciertos acontecimientos deben resultar de su cooperación, pensamos que puede ser útil que presintamos esos acontecimientos a fin de estar preparados para actuar cuando llegue el momento, ¿verdad? Por eso Dios permite a veces, pero siempre con un objetivo útil, como hemos dicho, tener este conocimiento, ¿no? Y simplemente bajo esa condición y no para satisfacer nuestra vana curiosidad o por mera vanagloria. En este sentido, vemos que esta posibilidad de adelantar algún conocimiento futuro debe ser más bien un encargo, una tarea, un objetivo específico que se nos brinda. Y en este servicio que se nos confía, o se confía, como es normal, se le confiaría, ¿no?, solo a aquel que se considera pueda cumplirlo, en principio. Entonces, ciertas personas se le han podido confiar el cuidado de revelar una cosa oculta y llegado el momento reciben sin saberlo la inspiración de espíritus que la conocen y se la facilitan, transmitiéndola a ellos de manera reflexiva incluso, ¿no? Y bueno, además sabemos que tanto durante el sueño como en estado de vigilia, en estado de vela, nuestra alma se libera del cuerpo y posee en un grado más o menos elevado las facultades del espíritu libre. Si fuéramos un espíritu avanzado y si sobre todo hubiéramos recibido
como los profetas, una misión especial para contribuir en este sentido. Tendríamos en ese momento de emancipación del alma la facultad de abarcar un periodo de tiempo más extenso, más amplio. Y podríamos ver cómo algo actual, algo que se corresponde al futuro, a un tiempo futuro en realidad, ¿no? Y es así que podríamos revelarlas de inmediato, ¿no? Si fuera nuestro deseo, o conservarlas en la memoria al despertar tras el sueño, ¿no? Y poder participar de este conocimiento. Allan Kardec nos da un ejemplo significativo en la Génesis. Se corta mucho la voz, ¿no? Sí. Era lo que intuíamos, ¿no? Y pienso que sí, vamos a tener que hacer luego un montaje, ¿no? Estábamos diciendo entonces que Allan Kardec nos da un ejemplo significativo en la Génesis. Él nos describe la situación de aquel hombre que está situado en lo alto de una montaña, abarcando todo el territorio a sus pies, una visión de conjunto, ¿no? Y lo contrapone esto mismo con la de un caminante por ese mismo lugar que no es capaz de ver las irregularidades del terreno, lo que le va a esperar algunos kilómetros más adelante. Mientras tanto, aquel que está en lo alto divisa todos los accidentes del camino y puede adelantarse a lo que va a acontecerle al caminante, como puede ser el tener que cruzar por un río, el que pueda ser asaltado por algunos bandoleros del camino, etcétera, ¿no? Esta posibilidad entonces de adelantar el futuro se encuentra en el ámbito de nuestras facultades psíquicas, de nuestras capacidades intelectomorales, y se desenvuelve además en ocasiones necesarias. Tenemos abundantes ejemplos históricos en los que se ha puesto de manifiesto esta posibilidad de evidencia, y la caracteriza circunstancias como las dadas en situaciones de peligro inminente, en grandes calamidades, en las revoluciones, en persecuciones, en tiempos de dominación, etcétera, ¿no? Son los casos de valerosos estadistas militares, ¿no? Que están seguros de la victoria, o bien los hombres de genio, como Cristóbal Colón, por ejemplo, prediciendo el momento en el que alcanzaría el objetivo, ¿no? O la misma dama de Orleans asegurando la victoria al rey de Francia, ¿no? Bueno, esto por no nombrar a los visionarios de todos los tiempos, que hemos empezado haciendo referencia a alguno de ellos, ¿no? Y que la propia literatura nos muestra, ¿no? Y pensamos ahora en Isaac Asimov, por ejemplo, por nombrar solamente uno más, que adelantó hace 50 años la existencia de teléfonos inteligentes, ¿no? O el envío de robots a Marte, entre otras cosas. Y esto, como sabéis, está aconteciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno de profecía, de precognición, utilizando la terminología parapsicológica, no es más sobrenatural que muchos otros fenómenos. Se fundamenta en las propiedades del alma y en la ley de las relaciones entre el mundo material y el mundo espiritual que nos enseña el espiritismo. Este es el principio fundamental en el que se constituye el hecho de la revelación del futuro. Y las personas con esta facultad de predecir ven los acontecimientos futuros como cuando se mira un cuadro o un paisaje. Y esto representa un inconveniente, porque, bueno, es una de las razones de por qué se cometen errores sobre el hecho revelado o sobre la fecha, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Se requiere de cierta comprensión de las cosas espirituales para aproximarse verdaderamente al significado de lo revelado. Es decir, una cierta espiritualización que nos daría la interpretación de esa visión de manera más objetiva y elevada, ¿no? Sin tener que ver con la altura física, como hemos mostrado con el ejemplo de Kardec. Y podemos decir que es una facultad
del espíritu que se encuentra disminuida en la condición en la que estamos ahora, ¿no? Encarnados. Y que la poseemos, pero en un menor grado que cuando nos encontramos desencarnados. Y esto es lo que da a ciertas personas un poder de penetración de las cosas que a otros falta, ¿no? Y una mayor precisión en el orden moral y una comprensión más fácil de las cosas que no son materiales desde el concepto de científico de lo que consideramos materia, ¿verdad? Bueno, entre otros inconvenientes, ¿no? Y entre otras circunstancias, estos fueron las que llevaron, por ejemplo, también a errar al vidente sueco Swedenborg, ¿no? Así que los acontecimientos comunes de la vida privada son la mayoría de las veces la consecuencia de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de ser. Y uno vencerá, por ejemplo, según sus capacidades, sus habilidades, su perseverancia, la prudencia y la energía, donde otro va a fracasar, ¿no? Y va a fracasar por mera insuficiencia o por su negligencia, ¿no? De modo que puede decirse que cada uno es el artífice entonces de su propio futuro y que nunca está sometido a una ciega fatalidad independiente de su personalidad misma, ¿no? Conociéndose el carácter del individuo, nos dice Allan Kardec, se puede fácilmente predecir la suerte que le espera en la forma de emprender la vida, ¿no? Y ahí tenemos también muchos tópicos, muchos refranes de la cultura popular que vienen en apoyo de esto mismo, ¿verdad? Y bueno, incluso extendiendo, ¿no? Este conocimiento, pero que se utiliza, ¿no? Y que es muy propio, ¿no? Adelantando aquello que puede ocurrir, ¿no? Y esos tópicos de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y quien buen árbol se arrima, buena sombra de cobija y cosas así que nos hacen ver, ¿no? Que el comportamiento de aquella persona pues va a tener va a ir por un derrotero u otro, ¿no? En virtud de nuestra forma de actuar, ¿no? De pensar, de ser. Esto en la vida común, ¿no? En cambio, los acontecimientos que se relacionan con los intereses generales de la humanidad están regulados por la providencia divina. Cuando una cosa está en los designios de Dios, se debe cumplir, ya sea de una o de otra manera. Es el momento por el que pasamos actualmente, por ejemplo, en nuestro planeta, considerado ya de regeneración. En esta realidad todos concurrimos a su ejecución, ¿no? Pero ninguno somos indispensables. Si el que está encargado de ejecutar alguna tarea, alguna misión falla, otro se encargará rápidamente de ella, ¿no? Y no hay una misión fatal en el sentido de infalible. Y esto se debe a que el hombre es libre de cumplir la condición, la tarea que le ha sido confiada, ¿no? Y que aceptó incluso voluntariamente, ¿no? Y previamente a la propia ejecución en la vida material. Si no lo hacemos pues perdemos el beneficio, ¿no? de aquella oportunidad de crecimiento, ¿no? De colaboración. Y bueno, tenemos que ser, o somos igualmente, seremos responsables, ¿no? Por los atrasos que puedan ocasionar nuestra negligencia o nuestra mala voluntad. El resultado final de un acontecimiento puede entonces ser cierto porque está en los objetivos de Dios. Pero como los detalles y la forma de ejecución están subordinados a las circunstancias y al libre albedrío de cada uno, los caminos y los medios que utilizamos para que se realice aquello pueden ser eventuales, ¿no? Fortuitos. Los espíritus pueden prevenirnos acerca del hecho general de un acontecimiento, por ejemplo, si es que conviene que estemos prevenidos de ello, ¿verdad? Pero para precisar
el lugar y la fecha, por ejemplo, ¿no? Sería necesario conocer de antemano la determinación, la resolución que podrá tomar cada individuo, ¿no? Y el hecho de no haber realizado esta lección, pues podrá acelerar o retardar el desenlace, ¿no? Modificar los medios de acción, pero todo conducirá al mismo resultado, ¿no? Aquí vemos la voluntad suprema del Creador, y es así como los espíritus pueden, por el conjunto de las circunstancias, prever que un acontecimiento es inevitable, sin poder prever el día en el que sucederá ni los pormenores que se darán, ¿no? Que, como hemos dicho, se pueden modificar por nuestra propia voluntad y sin embargo encontrarse dentro de los designios de Dios, ¿no? De la dirección del rumbo de la humanidad. Por tanto, las profecías están circunstanciadas y no pueden ofrecer certeza absoluta, no pueden ser infalibles, con lo cual tan solo deben ser aceptadas como probabilidad. Y esto incluso en aquellas que bueno, llevan un sello de legitimidad, que no son sospechosas, ¿no? Que se pueden considerar totalmente legítimas, como pueden ser las de los antiguos profetas, ¿no? Los espíritus superiores actúan en este sentido y nada predican para épocas fijas. Se limitan a prevenirnos sobre el resultado de las cosas que nos serán útiles conocer solamente y, bueno, insistir para conocer detalles precisos, como algunas personas incluso pretenden, pues es ponernos a las manos de mistificaciones, de espíritus frívolos, ¿no? Que predicen todo lo que queramos saber y que se van a divertir con nuestras aprensiones y nuestras decepciones, ¿no? No negamos de ninguna manera que algunas profecías tengan un carácter serio, ¿no? Y bueno, que confunden por su veracidad, ¿no? Y esto, como sabemos, es debido a la forma ambigua en la que se presentan, ¿no? Cabalística, con un lenguaje enigmático, ¿no? Y el caso más paradigmático que tenemos es el de Nostradamus, ¿no? Por ejemplo. Y, bueno, tiene un cierto prestigio, ¿no? A los ojos de la masa, de la muchedumbre, pero la forma mística, ¿no? Velada de su lenguaje, del lenguaje que utiliza, es completamente extraño e incluso contrario al propio lenguaje de los espíritus, ¿no? Que nos hablan de manera sencilla y con nuestro lenguaje actual, ¿no? Ellos hablan nuestro lenguaje, no hablan como cuando, bueno, nos hablan igual que cuando estaban con el cuerpo físico, ¿no? Y esto es sencillamente porque no han dejado de pertenecer a la humanidad, ¿no? Y nos previenen entonces de cosas futuras, ya sean personales o generales, si en verdad va a ser útil y lo hacen como lo harían unos buenos consejeros, unos buenos amigos que nos quieren bien, ¿no? Bueno, las previsiones que nos pueden facilitar a través de reuniones mediúnicas, por ejemplo, o cualquier otro medio, ¿no? Son más bien advertencias que nada afectan nuestro libre albedrío y es más bien esto, ¿no? Que predicciones propiamente dichas, ¿no? Que implicarían una fatalidad absoluta, ¿no? Esa condición que le damos y nos estimulan solamente a la comprensión racional y no a la fe ciega, ¿no? De sus propios consejos, de sus comunicaciones. Entonces, todas las épocas de la humanidad han tenido sus profetas, bueno, en cualquier área, ¿no? Decíamos al principio, en cualquier ámbito del conocimiento, ¿no? Escritores, poetas, literatos, historiadores, filósofos, científicos de nuestro tiempo, ¿no? Han presentido la marcha futura de las cosas y vienen prediciendo las que se van a realizar.
El fenómeno de la globalización puede ser un acontecimiento de estos predichos, ¿no? Es de hecho. Y unas veces derivan estos conocimientos de la rectitud del juicio que deducen las consecuencias lógicas del presente, y otras de una clarividencia inconsciente o de una inspiración extraña que proviene de aquellos mismos que siguen preocupados por el bien de la humanidad, como hemos dicho. Pensamos, para concluir, para ir concluyendo, ¿no? Entonces, que nuestro interés debe radicar en la comprensión de la necesidad de no echar al olvido nuestra verdadera esencia en el plano en que nos encontramos, que somos proclives a ello, ¿no? Y para ello debemos centrarnos en el cultivo de nuestros valores, en el ejercicio de nuestras potencias de progreso y sublimación, que serán las que nos posibiliten alcanzar aquellas atalayas de omnipresencia y omnisciencia que adelantan el porvenir. Las consecuencias futuras se prevén en razón de nuestros actos de hoy, como hemos dicho. Por tanto, el objetivo de nuestra existencia debe centrarse en el aquí y ahora, identificando nuestra realidad y renovándonos en el bien incesantemente. Solo alimentando el bien, todo el mal que nos aflige hoy será bien mañana, nos dice bueno, humano, ¿verdad? Y todas nuestras incertidumbres, todas nuestras frustraciones serán la propia catapulta, el caleidoscopio que nos permitirá entrever nuestro rumbo y facilitarnos con el esfuerzo de superación constante la sublimación de nuestra personalidad en beneficio de nuestro espíritu. Entonces, debemos de cultivar el respeto, en realidad, la tolerancia, el perdón, la comprensión, el amor que se expresa en la renuncia, en el sacrificio, como nos enseñó el Cristo. Y si olvidamos el cultivo de todos estos valores, no necesitaremos consultar a los descifradores de la suerte o de la buena ventura para conocer el desequilibrio que nos proyectamos. Y si huimos del deber que nos corresponde, no necesitaremos preguntar a los adivinadores para saber cuánto duelen las consecuencias de nuestras decisiones. Y si contraemos deudas, separándonos de la ley de amor, no necesitaremos oír revelaciones de otro mundo para reconocer la obligación de pagar aquellos débitos. A lo máximo que hemos llegado hoy es a evaluar con seguridad el futuro del mal como consecuencia de nuestra actitud, de nuestro carácter y comportamiento mal conducido. Sin embargo, nadie hasta hoy ha conseguido ni conseguirá predecir toda la gloria del bien que nos puede esperar cuando el bien brote o sea condición nuclear de nuestras propias vidas. Y esto es lo que nos prometió el Maestro Jesús, nuestro Señor. Y en este sentido debemos buscar en realidad el agua viva de la esencia de la vida en abundancia que Él representa, y el oasis del amor se yerguerá en el desierto de nuestras almas, haciéndonos olvidar los cuadros del porvenir que la incertidumbre de nuestra desolación terrena provoca aún en nuestras almas resecas. Así que busquemos en la confianza que nuestro Maestro nos ofreció, ¿no? En la esperanza que Él nos ofreció, y sigamos alumbrando nuestros corazones a la luz de su mensaje, de su enseñanza, a fin de materializar su promesa y cooperando en el cumplimiento de la predicción ofrecida a todos nosotros en el monte, en aquel épico poema del amor revelado a la humanidad, con el bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no?
ahí en realidad la condición de posibilidad de adelantar nuestro propio futuro, de entrever cómo brillará el mañana que ya nos acontece, ¿no? Esta es nuestra orientación y ese tiene que ser el camino para realmente alcanzar aquella condición que desde siempre, ¿no?, hemos sentido en nosotros como anhelo de trascendencia de nuestra propia condición material.